La piel es vital para nuestra salud y bienestar general. Además de actuar como primera línea defensiva del organismo frente a bacterias y virus, la piel sana mantiene el equilibrio de líquidos y contribuye a regular la temperatura corporal. Es muy sensible y reconoce el toque más suave, así como el dolor. El estado de la piel puede ejercer también un impacto significativo sobre nuestra autoestima. La piel se compone en 3 capas principales: la epidermis, la dermis y subcutis o tejido subcutáneo, cada una de las cuales está formada por varias subcapas. La epidermis, como capa más externa que vemos y tocamos, nos protege frente a toxinas, bacterias y pérdida de líquido. Consta de 5 subcapas de células llamadas queratinocitos. La capa córnea o estrato córneo es la capa más externa de la epidermis. Las células de la capa córnea se unen entre sí por medio de los lípidos epidérmicos. Estos lípidos son esenciales para la salud de la piel, crean su barrera protectora y además fijan la humedad. Cuando faltan los lípidos, la piel puede llegar a estar seca y puede percibirse tirante y áspera. Como capa más externa de la piel, la capa córnea desempeña un papel básico en proteger al cuerpo frente al medio ambiente y limitar la cantidad de agua que pierde la epidermis. Contiene factores hidratantes naturales que derivan de los aceites sebáceos de la capa córnea, incluyendo el ácido láctico y la urea. Estos fijan el agua y ayudan a mantener la elasticidad, la firmeza y la flexibilidad de la piel. Si estos factores se desgastan, la piel pierde humedad. Entonces, una capa córnea estable y una película hidrolipídica intacta actúan conjuntamente para limitar la penetración de sustancias peligrosas, así como para evitar la pérdida excesiva de agua. Y entonces, ¿qué sucede cuando nuestra piel te daña? Y esos son los síntomas que debes observar o que tienes que saber que cuando los tienes significa que tu barrera está dañada. Número 1, la piel sana es lisa, sin textura, adecuadamente hidratada y adecuadamente también sensible a los cambios climáticos, a la presión y al tacto. Cuando la salud de la piel o de la barrera se ve comprometida, la piel comienza a perder automáticamente la hidratación, se comienza a ver y a sentir también más seca, más áspera, comienzan a aparecer esos parches secos. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo me estoy hidratando, ¿por qué todo el tiempo en algún lugar de mi rostro y en varios a veces a la vez me aparecían los parches secos? Eso era síntoma, y yo no lo sabía, de una barrera debilitada. Mi barrera estaba debilitada. El segundo síntoma es que comienza a ser súper sensible. Y esto me confundió un poco porque yo tengo piel sensible. Entonces yo simplemente lo achacaba a mi sensibilidad. Pero la verdad es que era una hipersensibilidad, era demasiado. Y lo que sucede es que comienzas a reaccionar exageradamente al medio ambiente, a los cambios climáticos, al estrés, a lo que comes, a lo que sea. Comienzas a reaccionar, pero de una manera exagerada, más allá de lo normal. Entonces, cuando yo supe esto y comencé a reparar con paciencia, porque es un trabajo de paciencia, mi barrera, empecé a notar los cambios. Por supuesto que mi piel sigue siendo sensible, la piel sensible nunca deja de serlo, pero como mi barrera está recuperada, entonces yo rara vez reacciono, ya no reacciono igual. Han habido cambios de tiempos violentos, de eso de que hoy hace un calor terrible y mañana hay bajas temperaturas y mi piel no le ha salido ni un parche seco ni ninguna irritabilidad, absolutamente nada. Y entonces es lo que quiero compartirte para que sepas, número 1, qué debes hacer cuando tienes estos síntomas, cómo puedes recuperar tu barrera y qué ingredientes puedes usar para que te ayuden en esta misión. Hay 3 cosas que deben suceder para que la barrera de tu piel se recupere. En primer lugar, hidratar. En segundo lugar, restaurar. Y en tercer lugar, lograr que la humedad no se escape. Porque, como les dije en la explicación al inicio, cuando la humedad se escapa, inmediatamente todo se trastorna en nuestra piel. Entonces dije, número 1, hidratar. Número 2, restaurar.
Y número 3, impedir que la humedad de nuestra piel se escape. Para ello hay ingredientes que están o que pueden estar en nuestros cosméticos que nos pueden ayudar en esa misión. Y el primer ingrediente que quiero mencionarles hoy son las ceramidas. El 50% de nuestra piel son las ceramidas. Las ceramidas son una familia de lípidos que se encuentran de manera natural en el cuerpo humano. Las ceramidas facilitan la hidratación de nuestra piel a través de la creación de una barrera protectora. Gracias a las ceramidas, las células se mantienen unidas y firmes. Por eso algunas personas se refieren a las ceramidas como el cemento que une las células de nuestra piel y las mantiene unidas y saludables. En el caso de que nuestra piel no tenga la cantidad necesaria de ceramidas, comienza a deshidratarse. Ya el cemento no está uniendo las células de nuestra piel y comienzan a separarse, y por esas separaciones se escapa la humedad de nuestra piel. Las ceramidas también son muy importantes para ayudar a que la piel responda adecuadamente a los cambios de temperatura, a los cambios del medio ambiente. Entonces, si queremos recuperar una barrera dañada, necesitamos tener productos en nuestro cuidado de la piel que contengan ceramidas. Mi producto con ceramida que quiero mostrarles es este, que es el Dual Moist Hyaluron Essence de la marca Oliva-Rier. Esta es una esencia divina, maravillosa, que además de ceramidas, esta es su textura, una textura muy líquida, pero suave, fresca, porque contiene ingredientes calmantes como la centella asiática y el madecazoid, y además tiene ingredientes como la vitamina E para fortalecer la barrera de la piel, el escualano y las ceramidas. Entonces tiene una composición maravillosa de ingredientes que junto a la ceramida nos ayudan en nuestra misión de recuperar la barrera de la piel. Es un producto que recomiendo, un producto que contiene ceramidas y que recomiendo si quieres recuperar la barrera de tu piel. Pero no todo en la piel es ceramidas. También nuestra piel está compuesta por ácidos grasos y por colesterol. Entonces necesitamos que hayan ingredientes en nuestros cosméticos que nos ayuden a recuperar esa cantidad de colesterol y de ácidos grasos que deben estar de forma natural en nuestra piel y que por estar debilitada se ha perdido. Entonces por eso les quiero hablar del segundo ingrediente que deben tener tus productos cosméticos, y es la niacinamida. Yo les he hablado harto de la niacinamida, incluso hay un video donde le doy 9 razones por las cuales es importante que incluyas la niacinamida en tu rutina de cuidado de la piel, y que esa niacinamida se convierta en el plan B de tu piel. En un juego de palabras, porque es la vitamina B3. Entonces, en ese video les comenté que la niacinamida es capaz de fortalecer la barrera de nuestra piel, de recuperarla también, nos ayuda a recuperar, y nos ayuda también con el balance adecuado de lípidos y agua que debe haber en nuestra piel. Todas esas cosas de función barrera, y la niacinamida es muy importante en eso. Entonces el producto que ya tengo en la mano y les quiero mostrar es el Vita B3 Surge de Tian. También se los he mostrado, hay un video en el canal donde los reseño y le digo más detalladamente todo lo que contiene este suero y todo lo que ayuda. Tiene 10% de niacinamida. Cuando queremos recuperar la barrera de la piel del 2% hacia arriba, podemos usar y nos va a ayudar. Sin embargo, este suero tiene el 10% de niacinamida, tiene además un 2% de arbutina que nos ayuda en la unificación del tono. Pero aquí estamos hablando de cómo nos puede ayudar la niacinamida a fortalecer la barrera de la piel. Y realmente que productos cosméticos con más del 2% de niacinamida, concentraciones de más del 2%, puede ayudarnos a estimular la producción natural de ceramidas, colesterol y ácidos grasos en nuestra piel. De esa manera, la vitamina B3, que es la niacinamida, puede ayudarnos a fortalecer la barrera y también a evitar la pérdida transepidérmica de agua, que se acuerdan que al principio les dije, debemos hidratar, debemos restaurar, pero además debemos impedir que la hidratación se pierda. Y la niacinamida juega un papel muy importante también en que perdamos
esa hidratación, fortalece la barrera, logra el balance adecuado de lípidos y agua y además estimulan la producción natural de ceramidas, de colesterol y ácidos grasos, que son componentes esenciales en nuestra piel y que deben estar de forma natural en nuestra piel. Entonces, el segundo ingrediente es la niacinamida y el producto que les recomiendo es el Vita B3 Surge de Tiam. Hasta ahora hemos visto ingredientes que nos ayudan con la hidratación y a recuperar componentes que deben estar de manera natural en nuestra piel. Pero hay algo muy importante que sucede o que no debe suceder para que nuestra piel, la barrera de nuestra piel se mantenga intacta, y es que no se escape la humedad. Una de las cosas que muestra que la barrera está dañada y necesita ser recuperada es la pérdida transepidérmica de agua. Entonces, ¿qué ingredientes nos pueden ayudar a que no haya pérdida de humedad? Y aquí es donde entra el siguiente ingrediente, que es el pantenol. El pantenol, también conocido como provitamina B5, es un ingrediente maravilloso para suavizar la piel y muy eficaz para ayudar a las pieles sensibles. Sin embargo, su importancia va mucho más allá, ya que el pantenol es capaz de lograr una hidratación profunda porque es capaz de enlazar las moléculas de agua, muchas moléculas de agua, y mantenerlas, sino que también impide que la hidratación se vaya. Recuerdan que les dije que es una de las cosas que muestra que nuestra barrera está dañada, que perdemos la humedad de nuestra piel. Bueno, el pantenol es un ingrediente clave en evitar la pérdida transepidérmica de agua, pero también ha demostrado ser muy efectivo en apoyar la producción de lípidos en nuestra piel. Cuando la barrera lipídica está funcionando adecuadamente, eso ayuda a que no perdamos la humedad de nuestra piel. Entonces, el pantenol es un ingrediente clave cuando queremos recuperar una barrera dañada. Y el producto que quiero mostrarles que contiene pantenol al 5% es la Emollient Extra Comfort Cream de Oli Barrier. Esta es una crema lindísima, lindísima de Oli Barrier. Contiene también otros ingredientes calmantes junto al pantenol, pero es maravillosa, maravillosa para recuperar una piel dañada, porque la fortalece, la repara y también evita, como les dije, al tener un 5%, una concentración de pantenol al 5%, nos ayuda a restaurar, a fortalecer y nos ayuda a impedir que la hidratación que ha logrado, todo el agua que ha logrado enlazar en nuestra piel, se pierda. Es una crema maravillosa y la recomiendo si quieres buscar o si quieres encontrar un producto que contenga pantenol para recuperar tu piel dañada. El siguiente ingrediente que debes procurar si tienes una piel dañada son los péptidos. Los péptidos son importantes cuando queremos recuperar una piel dañada porque son parte de los aminoácidos que son considerados los bloques de nuestra piel. Recuerden cuando les hablé de las ceramidas, les dije que era el cemento, era vista como el cemento que mantiene unidas a las células de nuestra piel. Bueno, los aminoácidos son considerados los bloques de esa piel y los péptidos forman parte de los aminoácidos. Entonces son un ingrediente esencial cuando queremos recuperar la salud de nuestra piel. Unido a los antioxidantes y a los aminoácidos, los péptidos funcionan muy bien y nos ayudan eficazmente a recuperar la salud de nuestra piel. El producto con péptidos que quiero mostrarles es la Bifida Ampoule Mist de Manufactory. Esto, ya les he hablado de este producto también en otros videos. Contiene un 20% de lisado de fermento de bífida y un complejo de péptidos procedentes de la bifidobacteria que es capaz de fortalecer la barrera de nuestra piel. Esos péptidos fortalecen la barrera de nuestra piel y son capaces de recuperarla por investigaciones que ellos hicieron de este producto. Son capaces de recuperar la barrera en un 93%. Entonces, este es un producto maravilloso que contiene un alto contenido, varios péptidos, un complejo de péptidos que junto a las bifidobacterias y a otros extractos vegetales naturales que son hidratantes, nos ayudan a recuperar la barrera de nuestra piel.
Es un producto muy hidratante, reparador, que nutre, que calma y además repara nuestra piel. Es un producto maravilloso y que recomiendo si quieren incluir los péptidos en la rutina de cuidado de la piel. El siguiente ingrediente que necesitas tener en tu rutina de cuidado de la piel son los aminoácidos. Y los aminoácidos, ya les dije, son considerados los bloques en nuestra piel. Las ceramidas, el cemento y los aminoácidos, los bloques. Es decir que si no puede faltar el cemento, tampoco puede faltar los bloques en nuestra piel. Los aminoácidos son la proteína más importante en nuestra piel y además es considerado, no sé si has escuchado hablar de esta clasificación que son los ingredientes, los factores de hidratación natural. Los aminoácidos son esa proteína en nuestra piel que es un hidratante natural. Entonces, cuando queremos recuperar nuestra piel, necesitamos aminoácidos en nuestros productos de cosmética, porque los aminoácidos son factores de hidratación natural. Así que si no hay aminoácidos, no hay hidratación. Y si no hay hidratación, necesitamos incluir los aminoácidos. También, como el pantenol, son capaces de enlazar abundante agua y además de mantenerla. Así que no solo es un factor de hidratación natural, sino que también impide la pérdida transepidérmica de agua, que es algo que debemos lograr, que no se pierda la hidratación, que no se vaya la hidratación de nuestra piel. El té verde es rico en aminoácidos, entonces podemos incluir en nuestra rutina de cuidado de la piel algún producto que contenga té verde. Yo quiero mostrarles hoy esta que es de Choc Choc Green Tea Cream, Health Cream de la marca Tony Moly. Y esta crema es una crema súper hidratante. Por supuesto que esta es la versión gel porque es la más cómoda para usar en el verano. Pero es esta crema tipo gel contiene un 63%. Esta es la textura. Muy hidratante. Y el 63% de esta crema es té verde puro fermentado, extracto de té verde fermentado. Cuando les hablé, ya les he dicho que los activos fermentados en los productos de cosmética hacen que el ingrediente al cual se le aplicó el fermento multiplique sus propiedades y además crea nuevos ingredientes como los aminoácidos y como los antioxidantes. Entonces, imagínense que esta crema tiene un 62% de extracto de té verde fermentado, o sea, se multiplicaron. Ya el té verde es rico en aminoácidos, pero este extracto de té verde se fermentó, así que se multiplicó en un 50% sus propiedades antioxidantes y también la cantidad de aminoácidos y de péptidos presentes en la fórmula. Entonces, esta crema es una buena sugerencia si quieres incluir los aminoácidos en tu rutina de cuidado de la piel. Pero ya te digo, no tiene que ser esta crema. Cualquier producto que contenga una concentración grande de té verde te va a ayudar, porque el té verde es rico en aminoácidos. Pero si ese té verde está fermentado, muchísimo mejor porque entonces va a ser mucho más, va a tener mucho más antioxidantes, pero van a estar presentes los aminoácidos que aparecen cuando se aplican activos fermentados a los ingredientes cosméticos. Bueno, ya les he mostrado ingredientes que nos ayudan a hidratar, ingredientes que nos ayudan a evitar la pérdida transepidérmica de agua. Y ahora quiero hablarles de esos ingredientes reparadores, ingredientes que nos ayudan a reparar el daño que ya tenemos en nuestra piel. Y es cuando entra el ingrediente número 5, creo que es de la lista, que son los antioxidantes. Es muy importante que los antioxidantes estén presentes en nuestros productos cosméticos, aunque no tengamos la piel dañada, pero si la tenemos dañada, mucho mejor, porque los antioxidantes son capaces de reparar el daño que han causado el estrés oxidativo en nuestra piel. No solo son capaces de reparar lo que ya está dañado, sino que también previenen daños futuros. Entonces, cuando queremos reparar una barrera dañada, es muy importante que haya presencia de antioxidantes, una
fuerte presencia de antioxidantes en nuestros productos cosméticos. Entonces el producto rico en antioxidantes que quiero mostrarles es la Fundamental Ampoule Mist de la marca coreana Klairs. Esta es una nueva ampolla es una nueva línea de Klairs que está destinada a reparar la barrera de la piel. Según la marca, llevó años de investigación lograr la fórmula, pero es una fórmula maravillosa y es una fórmula muy bien lograda para reparar una barrera de la piel dañada. Entonces la Fundamental Ampoule Mist de Klairs está formulada con un 82% de agua de té, pero también tiene un complejo botánico de ingredientes como la artemisa, como el quimbombó, como el pepino, que son ingredientes muy buenos porque calman, porque hidratan, porque reparan. Entonces esa mezcla, según Klairs, llevó años de investigación la fórmula, pero el resultado ha sido genial. Lo logrado con esta fórmula de la Fundamental Ampoule Mist de Klairs, porque no solo hidrata, sino que también nutre, repara, mantiene hidratada la piel y lo que les he estado diciendo a lo largo del video, impide la pérdida de humedad porque tiene trehaldosa, que es un ingrediente que ayuda a bloquear la humedad y que esta ampolla nos ha traído a nuestra piel se pierda. Entonces, si queremos recuperar una barrera dañada, esta ampolla también es muy importante. Y si queremos introducir antioxidantes en nuestra piel, es mi recomendación. Hay muchos más productos ricos en antioxidantes, pero como estoy hablando de recuperar la barrera, esta ampolla es rica en antioxidantes, pero también su formulación está destinada a recuperar la salud de la barrera y lo hace muy bien. Y por último, un ingrediente que es maravilloso por su capacidad para sanar, recuperar y restaurar nuestra piel, y es la mucina de caracol. La mucina de caracol es maravillosa para sanar y restaurar una piel dañada. Pero no solo es capaz de calmarla, de restaurarla, sino que también la fortalece. La mucina de caracol es un ingrediente muy importante cuando queremos fortalecer la barrera de nuestra piel. ¿Y cómo lo logra? Bueno, pues a través de los componentes que están en ella. La mucina de caracol es rica en alantoína, que es una sustancia cicatrizante y regeneradora de nuestra piel. También contiene antibióticos naturales que pueden luchar o combatir bacterias como la E. coli, como estafilococos, y también las bacterias que son capaces de infestarnos y de provocarnos acné. Y por último, contiene colágeno y elastina, que son también muy importantes y necesarios en nuestra piel porque fortalecen la piel, la mantienen vital, la mantienen flexible. Así que la mucina de caracol, por todos sus ingredientes, es muy importante para sanar, restaurar y fortalecer la barrera de nuestra piel. Y el producto que les quiero mostrar es esta Snail and Ashland Water Essence, una esencia de la marca Tian, que es con baba de caracol y azuleno. Maravillosa. Esta esencia está formulada con un 87% de filtrado de baba de caracol en lugar de agua, más azuleno, con el objetivo de, ya les dije, de restaurar, de sanar, de reparar los daños que nuestra piel pueda tener. Está formulada y está dirigida a las pieles sensibles, a las pieles dañadas, a las pieles con cualquier tipo de afección, porque ya les digo, todas esas cosas hace la mucina de caracol, pero además la combinaron con el azulén, que el azulén es un ingrediente muy importante para calmar, para desinflamar
y para también restaurar. Entonces esta esencia no solamente hidrata, sino que restaura, sana la piel, la calma y impide que la humedad se vaya. Por eso mismo, porque es capaz de restaurar la barrera, y entonces el balance entre lípidos y grasa se estabiliza y no perdemos la humedad que nuestra piel, que ya le hemos puesto a nuestra piel, o la humedad natural de nuestra piel. Entonces, un producto muy bueno si queremos recuperar una barrera dañada, porque es rico en mucina de caracol y en azulén, es esta esencia de la marca Tiam. Entonces, hasta aquí. Espero que les haya sido interesante este video. Espero que les haya ayudado. Si están luchando con una barrera dañada, pues rápido se pongan en función de recuperarla, porque ya les digo, en mi caso personal, en mi experiencia personal, todo cambió después de que mi barrera se recuperó, al punto que yo puedo usar retinol, yo puedo usar vitamina C día y noche en las dos rutinas. Yo puedo usar ácidos fuertes, una concentración de ácido fuerte. ¿Se acuerdan que les mostré la mascarilla de Peach and Lily, que tiene un 10% de ácido glicólico? Yo lo pude poner en mi piel y no hubo ningún problema, porque ya mi barrera está recuperada. Entonces, lo que deseo es que si tienes tu barrera dañada, la recuperes muy pronto. Te he mostrado productos aquí que puedes tener, pero te hablé mejor de los ingredientes, más que los productos. No necesitas salir a comprar, porque a lo mejor dentro de los productos que tienes en la casa ya tienes estos ingredientes y simplemente los pones a funcionar en orden, de manera tal que sean capaces de reparar tu barrera, y ya cuando esté reparada, entonces vas a poder disfrutar del resto de los ingredientes que son buenos para la salud de nuestra piel, como es el retinol, los ácidos, la vitamina C. Entonces, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya bendecido, espero que les haya ayudado. Si es así, me regalan un like, y si no se han suscrito, los animo a que se suscriban al canal. Es gratis y van a poder disfrutar de este tipo de contenido que es K-Beauty, cuidado de la piel, piel madura, cómo podemos ayudarnos a lidiar con las cosas que nos suceden a aquellas que tenemos piel madura. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Recuperen esa barrera para que puedan conservar el glow, y nos vemos en un próximo video. Bye bye, hasta el próximo video.